Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy iniciamos un nuevo tema. El tema se llama núcleo celular y replicación del ADN. ¿De qué se trata este tema? Bueno, pues veremos el núcleo celular, su composición, el transporte y sus funciones. Después de ello ya veremos lo que es el proceso de replicación celular, pero para ello necesitamos saber qué son los ácidos nucleicos, tipos de ácidos nucleicos y de qué están conformados. Ya después de eso podremos ver todo el proceso por el cual la célula puede duplicar nuestra información genética que justamente es el ADN. Bien, pues comenzamos. Bien, pues primero vamos a ver lo que vamos a estudiar en esta presentación. El núcleo. El núcleo se encuentra dentro de la célula eucariota. ¿Sí? Lo que vimos fue membrana celular, transporte, estructura y comunicación. Pero ahora vamos al interior de la célula para ver qué pasa en el núcleo. De este lado ustedes observan las funciones del núcleo. Almacenamiento de la información genética quiere decir que dentro de este organelo, el núcleo, vamos a tener el ADN, que es la que lleva nuestra información genética. También vamos a ver la replicación del ADN, que veremos justamente en este tema. Finalmente, en el próximo tema, veremos transcripción de genes. Ya veremos con detenimiento qué es eso. Entonces, estas son las tres funciones del núcleo. Ahora, antes de pasar a los procesos que pasan en el núcleo, tenemos que saber cómo es su estructura. Primero, lo que rodea al núcleo no es una membrana, sino son dos. Es por ello que se le llama envoltura nuclear. Tiene una membrana nuclear externa y una interna. Entonces aquí se logra ver la externa y aquí la interna. La interna obviamente hacia adentro del núcleo. También tenemos el nucleoplasma, que es todo el volumen que se encuentra dentro del núcleo, que es un sistema acuoso, en donde están contenidos tanto el ADN como proteínas y otros elementos. Nucleolo. El nucleolo no está delimitado por una membrana, sino que ahí se encuentra concentrado una gran cantidad de ARN que se está sintetizando. Finalmente, la cromatina implica a la información genética que está unida a unas proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Implica la compactación del ADN, porque si desenrollamos el ADN y lo medimos, va a medir cerca de 2 metros. Entonces, es por ello que necesita estar compactado dentro del núcleo de una célula, la cual ni siquiera podemos ver a simple vista. Entonces, imagínense. Bien, entonces, una de las cosas que suceden en la envoltura nuclear, es decir, en la superficie del núcleo, es el transporte a través de este organelo. Suceden dos cosas, obviamente, cuando las moléculas entran, importe nuclear, y cuando las moléculas salen, que es exporte nuclear. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? ¿Qué necesitamos? ¿Quiénes son los ingredientes para que suceda esto? Primero necesitamos a la molécula, en el caso del importe nuclear, que necesita ingresar al núcleo. Esta molécula ya por sí misma lleva una señal, NLS, que significa señal de localización nuclear. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este ingrediente que quiere ingresar al núcleo y que ya lleva una señal de localización nuclear. También necesitamos unas proteínas que se llaman importinas. Estas importinas se van a unir con la proteína o con la molécula que quiere ingresar y ambas ingresan a través del poro nuclear. Una vez adentro, se disocian de ellas y la importina regresa al citoplasma para estar lista para ingresar alguna otra molécula. En el exporte nuclear también necesitamos la molécula que va a necesitar salir y esa misma molécula lleva esta secuencia que significa una señal de exporte nuclear.
Entonces aquí tenemos a la exportina y necesitamos justamente a la molécula que necesita salir del núcleo. Estas dos se unen con otras moléculas que no veremos y salen a través del poro nuclear. Una vez afuera se disocian, la molécula hace su función y la exportina regresa al núcleo lista para acarrear otra molécula. ¿Okay? Entonces, forma simple, esto es transporte a través del núcleo. Ahora, como dijimos, el ADN, si lo desenrollamos, mide cerca de 2 metros. Entonces, ¿cómo le hace nuestras células para poder compactar ese ADN dentro de una célula? A la unión del ADN con estas proteínas que ayudan a compactarlo se le llama cromatina. Y en esta imagen logramos saber de forma muy general cómo se va a compactar. El ADN en forma lineal, luego se enrolla por sí mismo, se une a proteínas que a su vez, una vez que se unen, se enrollan a sí mismas hasta originar unas fibras. Y estas fibras se superenrollan para originar justamente a la cromatina. ¿Okay? En esta otra imagen se observa un poquito mejor. Tenemos en primer paso el ADN desenrollado. Este ADN se enrolla y se une a unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas, junto con el ADN unido, van a formar lo que son los nucleosomas. ¿Okay? Entonces, la unión de histonas con ADN forma nucleosomas, lo cual parece o se parece como a un collar de perlas. Este collar de perlas, a su vez, se va a enrollar a sí mismo, ¿sí? Este enrollamiento de los nucleosomas va a originar lo que se conoce como fibra de cromatina, ¿sí? Que aquí se encuentra, ¿no? Las fibras concentradas, fibra de cromatina. Esta fibra de cromatina a su vez se enrolla a sí misma para originar finalmente a los cromosomas, es decir, al DNA compactado en forma de cromatina. Entonces, esta es la forma en cómo tenemos a nuestro DNA en el interior de cada una de nuestras células. En la siguiente parte vamos a ver lo que es replicación del ADN y para ello vamos a necesitar saber qué son los ácidos nucleicos. ¿Okay?